Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A puertas de la consulta popular, el presidente Daniel Noboa cuenta con una aprobación del 65.64% de acuerdo con la encuestadora Perfiles de Opinión. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto esta hora con la licenciada Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, para hablar sobre esta aceptación del presidente Noboa y gestión del gobierno ya a pocas semanas de la consulta popular. ¿Será una medición de fuerzas esta? Vamos a hablar de este tema. Licenciada Recalde, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Buenas noches, Fausto, y buenas noches con todas y todos quienes nos escuchan. 65.64% de aceptación, y hemos visto de alguna forma un descenso en esta aceptación a la gestión del presidente Daniel Noboa. ¿Hay alguna razón para ello? Bueno, empiezo mencionando la ficha técnica de la medición para que la población identifique bien los datos. Fue aplicado en las ciudades de Quito y Guayaquil, en hogares, 603 encuestas entre el 2 y el 4 de marzo, y esto nos da un margen de error de +/-4. Y los dos indicadores claves son calificación a la gestión y credibilidad. Voy a corregir la cifra que han mencionado, porque tiene el 74% de aprobación a la gestión el presidente Noboa. Tenía el 85% en la medición anterior, es decir, una pérdida de 11 puntos en aprobación a la gestión. Credibilidad tiene el 64% y en la medición anterior tenía el 77%, entonces una pérdida de 13 puntos. Las razones que me consultaba Fausto, vamos a ir de lo general a lo específico. Lo primero que ha sucedido con el resto de mandatarios, siempre que hay los primeros 100 días, hay un aterrizaje ya de las expectativas que genera la entrada de un primer mandatario. Lo segundo es que en torno a la declaratoria de conflicto armado no internacional, el conjunto de las cifras tuvo un incremento en apoyo al presidente, al resto de poderes del Estado e incluso a otras autoridades. Y la tercera razón es que ha pasado el momento más alto de esta declaratoria de conflicto y aparecen fisuras no solamente en torno al manejo de la seguridad, sino sobre todo en el área económica, porque la principal razón que nos da quienes califican negativamente es el incremento del IVA y mencionan también el desempleo. Entonces, estaría bajando este gran momento, esta ola que vino con el decreto 111, y estaría afectando el anuncio del incremento del IVA. Digo el anuncio porque todavía esta medida no ha entrado en vigencia, sino que lo hará en los días próximos de abril. Vemos entonces un efecto expectativa versus realidad, y me refiero concretamente a la declaratoria de conflicto armado interno, por un lado, a este estado de excepción que dio esta sensación de seguridad, al menos de cierta tranquilidad en medio de todos los problemas y todos los amotinamientos, por ejemplo, en las cárceles, toda la reacción de los grupos de delincuencia organizada que hubo en enero. Y nuevamente, esta expectativa que hubo respecto de una solución planteada y ahora una realidad que es distinta. Sí, la expectativa en torno a la seguridad, que además pensemos que en esta semana, por ejemplo, hemos visto mucho más grietas en este marco, no solamente porque ha habido una masacre en Santa Elena, ha habido el asesinato de una alcaldesa, una amenaza de bomba en un estadio de fútbol, sino que además este aterrizaje en las expectativas en torno a otras áreas. Puntualmente en el tema económico, cuando la población menciona desempleo y cuando la población menciona el incremento del IVA. Y también la expectativa en torno a otras áreas, porque no perdamos de vista que el sector de salud, el sector de vialidad, por ejemplo, ya acusaban problemas en los dos gobiernos anteriores y no se ha estado haciendo frente a estas áreas, y por eso es que cuando preguntamos las razones, la población dice no se ve gestión. Cuando la población dice no se ve gestión, normalmente lo que está diciendo es que no se están abordando el resto de problemas que siente o que identifica en su vida. Está en una burbuja el gobierno, y me refiero a esto porque da la sensación de que es evidentemente, y esto ocurre en todos los gobiernos, pero quizá ha sido más notorio
por la gravedad de la situación con la que recibió el presidente Noboa nuestro país. Pero esta sensación de que lo que nos venden es distinto a lo que realmente percibimos como ciudadanos. Usted mencionaba, por ejemplo, Paulina, el tema del desempleo. Una cosa nos han dicho las autoridades y otra cosa nos vemos en las calles, otra cosa siente la gente, otra cosa es incluso las cifras que han dado el Instituto de Estadística y Censos. Es decir, no hay una coincidencia entre las cifras oficiales y otras que manejan otros sectores, empresarial, por ejemplo. Sí, me parece bien importante hacer justamente esta distinción, porque en el discurso del gobierno nacional hay no solamente la creación de una expectativa, sino que cuando uno escucha al presidente y al resto de figuras o voceros del gobierno, parece que esto que el gobierno llama el nuevo Ecuador ya habría tomado forma, ya estaría, digamos, viéndose o viviéndose. Y esto contrasta con, como usted bien señala, las cifras incluso oficiales y contrasta con lo que siente y vive la población. Y me parece que además el discurso, el tono y el contenido del discurso y de la comunicación política también de algún modo demuestra esta burbuja de la que usted habla, porque lo que vivimos en esta semana, tenemos estos eventos de inseguridad que hemos mencionado y tenemos la denuncia de un supuesto acontecimiento en Madrid y la comunicación del gobierno nacional es de un presidente diciendo, bueno, que se aprobó la ley de turismo, pero además diciendo, ahora sí, vámonos de farra. Y mientras dice esto, tiene una música estruendosa, una música efectivamente de fiesta. Y es difícil pensar como una música de fiesta, y es difícil pensar como una invitación a irnos de farra. Se ajusta a lo que está viviendo un país, no solamente en crisis, sino un país en toque de queda. ¿Cómo le invitas a un país en toque de queda? ¿Cómo le invitas a un país en estado de excepción a irse de farra? Entonces la burbuja me parece que es una buena forma de expresar cómo el gobierno se ha situado en el anuncio de logros, en esta promesa de nuevo Ecuador que parece ya haber tomado forma para ellos, y cierro con esto, en esta invitación a irnos de farra cuando somos un país, insisto, en toque de queda, en estado de excepción y en crisis de seguridad. Pero va entonces la credibilidad del presidente a la baja de acuerdo a estas cifras, porque es muy poco tiempo para menos 11%, es decir, 11 puntos que son determinantes. Sí, a la baja, al menos en entre la medición anterior y esta, todavía no podemos hablar de una configuración de una tendencia, creo que tenemos que esperar un mes más, pero acaso hago la diferencia, 11 puntos menos en aprobación a la gestión y 13 puntos menos en la credibilidad. El de la credibilidad, además, hay que decir que es un indicador notablemente más sensible porque habla del capital individual del actor. Cuando hablamos de la evaluación de la gestión, uno podría estar pensando en el conjunto del gobierno. Pero cuando yo te pregunto, ¿tú le crees a esa persona? ¿Sí o no? Esto habla del capital individual. No significa que son cifras bajas, ninguna de las dos, ni de la aprobación de gestión ni la de credibilidad, pero sí que ha habido una pérdida, una lesión, unas grietas en este apoyo que estaba expresando la población en la medición anterior y con la declaratoria del conflicto armado no internacional. La visión del periodismo puede ser distinta, pero un poco lo que mencionaba Paulina en el caso, por ejemplo, de este mensaje, con una música de fondo ahí, haciendo prácticamente una invitación a la farra. Para el periodismo, de alguna forma, ha sido cuestionable y una suerte de mensaje, quizá esa música de fondo ofensivo. ¿Así lo toma la población? Es difícil ahora saberlo porque, digamos, en la medición siguiente es que podremos captar qué le ha pasado a la población con los acontecimientos de estos días, para referirme a los de seguridad, con esta denuncia de lo que habría sucedido con el presidente en Madrid y con esta comunicación que está sucediendo en estos días. Es difícil saberlo, pero me parece que aun cuando no tengamos datos específicos sobre esto, ya las expectativas de la población, ya esta queja de que no estaría habiendo gestión en otras áreas, nos estaría anticipando que lo que requiere es un gobierno trabajando, no farreando. Porque si está diciendo que le falta trabajo en otras áreas,
me parece que incluso el anuncio de la aprobación de una ley no debería haber usado el tono, el gesto de vivir una realidad que no está viviendo el Ecuador, una realidad que no está viviendo el país, insisto, un país en estado de excepción. ¿Le va a pesar esto en la consulta popular? A mí me parece que hay algunos elementos que analizar que podrían ponerse en juego en abril, antes de hacer, digamos, este ejercicio ya estableciendo certezas, que falta un mes. ¿Qué podría jugar? Es muy poco tiempo. La economía, porque ya ahora la gente está calificando negativamente por el incremento del IVA, pero esto todavía no había entrado en vigencia. Entonces, estaría en juego el incremento del IVA. Estaría en juego que estamos viviendo ya otra vez episodios de inseguridad y de violencia. Estamos viviendo también la posibilidad de que la CONAIE y Leonidas Issa, por ejemplo, tengan una presencia de movilización, de queja, de reclamo, frente a la presencia de Fuerzas Armadas, frente a la actividad extractivista. ¿Qué podría jugarle a favor? Que justamente se afiance aún más que en esta crisis de seguridad sea necesaria la presencia de Fuerzas Armadas, esto que va a llegar a un límite en abril porque ya cierra el periodo de estado de excepción. Podría jugarle a favor también que por ahora al menos fuerzas políticas como RC, PCC no han anticipado que vayan a tener una presencia muy activa en la campaña. La combinación de esto, más el tercer elemento, cuánto el gobierno pueda mostrar en gestión, no en campaña, en gestión durante estas semanas de abril, es lo que permitirá que pueda tener mejor o peor desempeño de acá al 21 de abril, que como usted bien dice también, es poco tiempo para llegar a la consulta popular. La pregunta que ha sido recurrente en varios sectores, hemos hablado con autoridades de gobierno, hemos hablado también con ministros, hemos hablado con analistas, politólogos en general, y es un poco lo que creo que también debe de alguna forma analizarse. ¿Qué viene después del estado de excepción? Y esa es un poco también la preocupación de la gente. ¿Qué va a pasar cuando los militares regresen a los cuarteles, cuando haya un retorno a esa normalidad que tanto anhelamos los ecuatorianos, sin estado de excepción, sin toque de queda? ¿Pero qué va a pasar de allí si esto parece que son apenas paños? Claro, y ahí está la paradoja, este retorno a la normalidad, y la pregunta es cómo era nuestra normalidad, entre comillas, antes del estado de excepción. Y es que llegamos al punto aparentemente más alto con el 9 de enero y la toma de C Televisión, pero antes de eso ya habíamos vivido un número muy importante de masacres carcelarias, ya habíamos vivido un número muy importante de secuestros, de extorsiones, ya vivíamos atentados, coches bomba. Recordemos, hay un dato que a mí me parece que probablemente es uno de los más significativos. Cuando en junio de 2022 hacíamos una encuesta y preguntábamos a la población cuál es su principal temor, más del 60% nos decía que su principal temor era que lo maten. Entonces, el retorno a cuál normalidad es el que en este momento está en cuestión. Y me parece que el reto va a ser mucho más alto para el gobierno, porque el gobierno entró usando muy rápidamente el recurso mayor. Es decir, aquello a lo que uno diría que tendría que haber llegado en última instancia, un toque de queda muy prolongado, estado de excepción, decretar a un país en guerra, declararse como presidente en guerra, es decir, todas aquellas medidas que se supone se reclamaba a los dos gobiernos anteriores no haber tomado. Después de que este gobierno ya lo ha hecho, el reto va a ser aún mayor, porque entonces, si es que empieza nuevamente a generarse esta misma dinámica, la pregunta es, ¿qué le quedará al gobierno por hacer? ¿Qué medidas le quedarán al gobierno por tomar si se supone que tomó ya la más alta de todas las medidas posibles? Hay que ver qué es lo que ocurre, porque son semanas determinantes para el tema de la consulta popular y, por supuesto, para los ciudadanos que esperamos seguridad, que esperamos también mejores días y, obviamente, empleo. Paulina, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Fausto. Buenas tardes. Gracias. Ha sido la licenciada Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, hablando sobre la aceptación del presidente Noboa y la gestión del gobierno. En cuanto a su credibilidad, habría bajado 13 puntos. En cuanto a la aceptación, ha bajado 11 puntos. Que esto le podría pasar factura para la consulta popular. Hay semanas, como habíamos mencionado, decisivas para el presidente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.